compartir un PPT que no es el PPT más bonito que he hecho en mi vida, y además no tuve suficiente tiempo para poner toda la info. Pero igual no voy a decir nada revolucionario, así que todo lo que voy a decir también va a estar en el manual al que tienen acceso, entonces no debería ser un problema que mi PPT no sea el mejor trabajo que he hecho en toda mi vida. ¿Ahí lo ven bien? No estoy viendo el chat, así que si es que alguien me dice por voz, Ricardo específicamente, sería acá. No lo veo, no lo veo. ¿No se ve? Oh. ¿Y ahora tampoco? Es terrible. No me deja verlo, no sé por qué. Me dice que no puedo proyectar, pero me deja proyectar en teoría, entonces no entiendo. Te doy los roles. Sí, no, está con rol para poder hacerlo. Si quieres, me la mandas, puede ser también, y te voy siguiendo. Ya, sí, hagamos eso. Perfecto. Debatientes, avísenles, mientras tanto, a sus demás integrantes de equipo. Ahí está, Ricardo. Voy. Voy a compartir la presentación de Florencia acerca de formato. Flor, respondo a la palabra mágica de siguiente. Tú me dices siguiente y yo paso. Ya, buenísimo. Hola a todos. Como les decía, en esta presentación y en este taller sobre formato no hay nada innovador y no tengo ninguna teoría respecto al formato. Solamente transmitirles lo que he aprendido a través de debatir y jugar en el formato Worlds mucho tiempo. Especialmente me importa transmitirles ciertas como actualizaciones, más o menos, que se hicieron específicamente el último año sobre el rol de las personas oradoras. Les puedo mandar este PPT al final. No es el mejor PPT del mundo, no tiene todo el contenido que voy a decir, así que tampoco les recomiendo que me lo pidan, pero si me lo piden se los puedo mandar. Y siguiente, Ricardo. Ya, hice este gran diagrama para mostrarles cómo funciona el formato. Son 3 personas oradoras por equipo y son 4 discursos en total. La forma en la que funciona esto es que primera persona oradora da su discurso de proposición, después de oposición, primera persona oradora, segunda persona oradora de proposición, segunda persona oradora de oposición, tercera persona oradora de proposición, tercera persona oradora de oposición, y esto es muy importante porque acá la gente siempre se enreda. Luego va el cuarto discurso, que es el discurso de réplica, de oposición, y termina con el discurso de réplica de proposición. La razón por la que sucede esto es porque la idea es que proposición empiece el debate, lo abra y también cierre el debate y tenga el último discurso. Y entonces, de esa forma, cuando llegamos a los discursos de réplica, comenzamos al revés, entre comillas. Comenzamos con oposición, terminamos con proposición. Los discursos, el discurso de réplica, y esto lo vamos a ver más en detalle más adelante, no puede tener nuevo contenido, entonces no es un discurso constructivo. Pero los 3 discursos constructivos de cada equipo duran cada uno 8 minutos. Primer minuto es protegido y séptimo minuto también es protegido. Entre el minuto 1 y el 7 se pueden hacer puntos de información. Y en los discursos de réplica duran 4 minutos y no se pueden hacer puntos de información en ningún momento. No se puede interrumpir al discurso de réplica y dura la mitad del tiempo. Muy importante que sepan eso. Siguiente. Espérense, no, broma, me falta una cosa. El discurso de réplica es una persona de las que habló antes, por eso es solamente un nuevo discurso y no es una nueva persona oradora. Y solamente lo pueden dar o la persona que habló primero o la persona que habló segundo.
la persona que dio el tercer discurso bajo ninguna circunstancia puede dar el discurso de réplica, y entonces ahí ustedes pueden decidir quién da el discurso de réplica, pero no puede ser la tercera persona oradora en ningún caso. Ahora sí, siguiente. Ya. En general, la forma en la que se va a estructurar esto es, les voy a dar como en general lo que hace cada uno de los equipos, y luego vamos a ir viendo cada discurso en detalle, qué tiene que hacer cada discurso. A grandes rasgos y de forma muy general, proposición tiene que definir los términos en los que se da el debate. Y esto se da de dos formas. Primero, como definir en cierto sentido la cancha. Y esto me refiero como de qué estamos hablando en este debate. Si es que es un debate político, por ejemplo, cómo se va a ver este cambio, cuál va a ser la política que vamos a pasar en este debate, cuáles son las cargas de los equipos, qué tiene que probar cada equipo para ganar. Todo eso lo define proposición. En los casos en donde sea una moción que requiera un cambio en el status quo, eso también implica identificar el problema que se está tratando de solucionar en el debate y también presentar lo que sería la solución al problema. Y entonces, por ejemplo, si es un debate sobre, por ejemplo, implementar un sistema de vouchers en la educación, que es lo que me tocó a mí debatir en Worlds, puede ser, el problema es que actualmente tenemos un sistema de educación que no está dando abasto. La forma en la que vamos a solucionar este problema es a través de implementar mecanismos de vouchers de educación que van a diversificar como el mercado, entre comillas, de educación. Por ejemplo, la segunda forma en la que se da esta forma de definición de la cancha de educación es a través de caracterizar ciertas cosas importantes. Digo caracterizar y no definir, aunque son cosas parecidas, porque últimamente se está dando que es mucho más relevante decirme cuáles son las características principales de un agente, un lugar, etcétera, etcétera, más allá de definirme textualmente lo que es. Y entonces, por ejemplo, si es que es una moción sobre, donde dice como esta casa como las mujeres, por ejemplo, ahí más que una definición de qué es ser mujer, es lo que tiene que hacer proposición es darme una caracterización de cuáles son los intereses, como cómo se ve este grupo, etcétera, etcétera. Y lo último que tiene que hacer proposición es presentar los argumentos constructivos del caso a favor de la moción. En general, y esto es muy de costumbre, no de manual, los equipos tienden a dar 3 argumentos que tienden a dividir en 2 argumentos en la primera persona oradora y en un argumento final en la segunda persona oradora. Esto ha tenido ciertos cambios que vamos a ver más adelante, pero esa es la forma como que generalmente se hace. Oposición tiene que, evidentemente, oponerse a la moción, tiene que refutar a proposición, el caso constructivo que traiga proposición. Se sugiere fuertemente que presente argumentos, aunque sea un discurso como argumentos para oponerse, de todas formas tiene que presentar sus propios argumentos constructivos sobre por qué oponerse. Y en ciertos casos que ustedes definan como estratégicos, pueden presentar un contramodelo. Tengan en cuenta que un contramodelo igual es complejo por el hecho de que implica que ahora oposición tiene 2 cosas que probar. 1, porque el caso de proposición es malo y hay que ponerse. Y 2, porque el caso de oposición es mejor. Entonces tengan cuidado con los contramodelos. En ciertos casos yo creo que es estratégicamente muy bueno, en ciertos casos creo que es estratégicamente riesgoso. Si es que lo hacen, tiene que ser sí o sí en el primer discurso, porque cambia la comparativa en la que se da el debate, ¿cierto? Ahora proposición ya no está debatiendo en contra del status quo, sino que está debatiendo en contra de un status quo que tiene un contramodelo, y por lo tanto es distinto, y entonces presentarlo más adelante es problemático como tanto en términos de darle como suficiente tiempo a proposición para que lo refute y se haga cargo, como también en términos en general estratégicos del debate, de que va a ser un debate completamente distinto en los primeros discursos que en los terceros discursos. Entonces tengan ojo con eso. Pero eso a grandes rasgos, que hace proposición, que hace oposición. Siguiente. Ya, la primera persona oradora es bien simple, y para la gente que debate parlamentario británico es muy parecido al primer ministro, básicamente lo mismo. En proposición presenta el caso, a grandes rasgos. Esto implica todo lo que acabo de decir. Presenta las caracterizaciones, presenta las cargas, si es que es necesario, presenta un modelo. Y entonces, por ejemplo, como el ejemplo que les daba de los vouchers en el sistema escolar, me tienen que decir cómo vamos a financiar estos vouchers, a dónde van a ir estos vouchers, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tienen que sí o sí estar en el discurso de proposición. Tiene que presentar y desarrollar los argumentos. Como les decía, normalmente presenta y desarrolla 2 argumentos. Y flaguear, que ahí no supe cómo traducirlo,
el contenido de los discursos. Y con esto me refiero a, me tiene que decir como, esta idea la va a desarrollar la segunda persona oradora, esta idea la va a desarrollar la tercera persona oradora, y darle como un índice a la persona jueza de qué va a ser el caso en proposición. Oposición, el primer discurso de oposición yo creo que es complejo en el sentido de que creo que tiene que hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Porque, por un lado, tiene que hacer lo mismo que proposición, pero para la oposición. Tiene que presentar las caracterizaciones de oposición, el caso a grandes rasgos de oposición. Si es que hay un contramodelo, tiene que presentar un contramodelo, tiene que presentar los argumentos de oposición, pero al mismo tiempo, oposición no puede ignorar el primer discurso de proposición y, por lo tanto, tiene que necesariamente refutar el primer discurso de proposición. Piensen que si no lo refutan en este discurso, va a llegar recién en el segundo discurso las refutaciones, cosa que ya estamos en segunda mitad del debate y es bien tarde para empezar recién a refutar el caso de proposición. Entonces, oposición sí o sí tiene que tanto construir como refutar el caso de proposición. En general, y esto muy como recomendación y como manual, creo que es en términos de tiempo, creo que la parte refutativa del caso no debería pasar más allá de los 2:30, 3 minutos, y ahí ya deberían estar desarrollando sus argumentos, si es que deciden desarrollar los argumentos al final. Siguiente. Segunda persona oradora, y acá creo que hay mucho que decir, porque este es el rol que más ha cambiado recientemente. Porque la forma en la que se daba antes, en mis tiempos, era muy estructurado y muy de que la segunda persona oradora presentaba por lo menos un discurso, o sea, un argumento nuevo. Y con nuevo me refiero a completamente nuevo, que no fuera derivativo de los dos discursos que trajo la primera persona, o sea, de los dos argumentos que trajo la primera persona oradora, y que sea completamente independiente de esto. Esto ha cambiado recientemente. Y ahora lo que también se permite hacer, en general, como ambas son estrategias, dependiendo del caso, buenas. Entonces no es como que yo les vaya a sugerir una por sobre la otra, pero lo que se ha tendido a hacer ahora también es a pasar a que la segunda persona oradora, más que presentar un argumento nuevo e independiente, también pueda, a grandes rasgos, extender, y con eso ya estaría cumpliendo su rol de traer contenido nuevo. Porque la segunda persona oradora sí o sí tiene que traer contenido nuevo al debate, no puede ser una mera repetición del primer discurso de su equipo, pero ahora también se entiende que esto puede ser cosas como caracterizaciones nuevas, que este contenido nuevo puede ser puras refutaciones, etcétera, etcétera. Si es que deciden traer un argumento nuevo e independiente, que es lo que se hacía tradicionalmente y que se sigue haciendo mucho, obviamente, este argumento tiene que ser desarrollado de forma suficiente en este discurso. No puede, o sea, como pueden hacerlo, evidentemente, no es que vayan a perder automáticamente, pero estratégicamente se recomienda mucho que le dediquen el tiempo suficiente a este argumento, que no lo dejen para el último minuto del discurso, y que tenga la profundidad y que esté suficientemente probado al término del discurso del segundo discurso. De todas formas, esta, como la decisión de si es que argumentar o solamente extender a grandes rasgos, es una decisión muy estratégica. Tengan en cuenta que si es que solamente presentan un argumento y no refutan el discurso anterior a ustedes, eso es complejo en términos de que sus refutaciones van a llegar muy tarde, y entonces es poco estratégico. Si es que siguen como tratando de probar un argumento que ya tal vez fue suficientemente probado por su primera persona oradora, eso es contenido nuevo, pero tal vez ese contenido nuevo es poco estratégico y ese tipo de cosas. Esto es, por sobre todas las cosas, una decisión muy, muy estratégica. De todas formas, como nuevos impactos y todas esas cosas se permiten definitivamente y cuentan como el contenido nuevo que tiene que traer la segunda persona oradora. Y en ese sentido, yo, en términos de estructura, les recomiendo mucho comenzar, porque yo creo que hay tres grandes cosas que tiene que hacer el segundo discurso. Es, primero, reconstruir su caso, asumiendo que su caso evidentemente fue como dañado por lo que acaba de decir el otro lado. Si que soy segunda persona oradora de oposición, entonces el segundo discurso de proposición probablemente dañó los argumentos que trajo mi primer discursista, y por lo tanto yo quiero hacerme cargo de esas refutaciones y tratar de reconstruir y volver a que mis argumentos sean fuertes y estén estables.
Lo segundo es refutar directamente el caso constructivo del otro equipo. Entonces, si yo ya reconstruí mis propios argumentos, ahora también quiero destruir los argumentos del otro equipo, que son cosas distintas y que son muy importantes que hagan. Y lo tercero ya es el contenido nuevo. Y esto, como les decía, puede ser un argumento, puede ser una extensión a grandes rasgos, etcétera, etcétera. Y en términos de tiempo, si es que van a desarrollar un argumento, yo creo que le tienen que dedicar por lo menos 2 minutos 30, ojalá 3, 4 minutos, para que efectivamente sea un argumento suficientemente desarrollado y al que le hayan dedicado suficiente esfuerzo para que pueda ser considerado como relevante en general en el debate. Siguiente. Ya, y acá claramente es donde la última diapositiva del PPT, pero no la última diapositiva del taller. Nuevamente, perdón por no traer mi mejor material de PPT, pero mi correo se cerró. Así que fue una tragedia. Pero también hay harto que decir sobre la tercera persona oradora. ¿Ah? Ahí tenía el micrófono prendido. Sobre la tercera persona oradora también hay hartas cosas que decir. El tercer discurso es un discurso que tiene que traer contenido nuevo, pero cuyo contenido nuevo tiene que tomar en cuenta que es el último discurso constructivo que va a tener el equipo. Y por lo tanto, el contenido nuevo no puede ser completamente nuevo. Y entonces, el tercer discurso tiene que responder al caso del otro equipo. No puede traer contenido completamente nuevo que no sea derivativo de cosas que se hayan dicho antes. Si es que deciden hacer eso nuevo en el tercer discurso desarrollado en el tercer discurso, los jueces no van a pescar ese nuevo contenido. Y en términos estratégicos, nuevamente, argumento. Y si es que son proposición no va a tener muchas oportunidades para responderles a ese argumento. Entonces tengan mucho ojo con traer contenido nuevo en el tercer discurso. Solo lo pueden hacer en ciertos casos y incluso en ciertos casos no es muy estratégico dejar el mejor material, por ejemplo, al tercer discurso, evidente. Nuevo material, en este sentido, se entiende como material que no se puede como que no se puede encontrar indicios de en material anterior. Voy a repetir lo último que dije porque al parecer se cortó. Lo último que dije es que el material nuevo en el tercer discurso se puede hacer solamente en ciertos casos, esos casos siendo si es que el primer discurso mencionó que la tercera persona oradora iba a traer un argumento nuevo. Es decir, si es que yo como tercera persona oradora, o sea, primera persona oradora, dije, y este último argumento va a ser presentado por Juanito en el tercer discurso. Incluso en esos contenido al que nadie va a poder responder, o si es que pueden responder va a tener que ser de forma muy limitada, y que yo no voy a poder reconstruir porque ya estamos en los últimos discursos constructivos. Si es que su mejor material sale en su tercer discurso, eso es poco estratégico y probablemente les descuente puntos en estrategia. Y aquí contenido nuevo se entiende como contenido que no pueda ser, que no sea derivativo de cosas anteriores que hayan dicho. Si quieren mencionar nuevos impactos, si quieren mencionar nuevos ejemplos que no han salido antes en el debate, pero que se sustentan en argumentos que sus compañeros ya dijeron antes, eso sí lo pueden hacer. Incluso si es que el material que traen no es nuevo en este sentido, de todas formas, sí tengan en cuenta que puede ser definido como material tardío. Y en este sentido, como si es que traen nuevos mecanismos para probar el mismo impacto que dijo su primer discurso, y esos mecanismos son los que hipotéticamente les habrían ganado el debate, esos mecanismos van a ser considerados menos por las personas juezas, porque justamente es material que trajeron recién en el tercer discurso y por lo tanto tiene como esta dificultad tanto de que es injusto con el otro equipo, como también que ustedes no lo van a poder defender en profundidad. Lo que decía el manual de Wells Vietnam de este año era algo así como: las epifanías son bacanes, pero tienen que tenerlas antes. Si es que se les ocurre algo que les puede ganar en el tercer discurso, tengan
cuidado con el hecho de que eso probablemente les termine bajando puntos de personal ahora, lo que es complejo. Como ustedes definen si decir ese material nuevo o no. El material nuevo es distinto a el material tardío, que es distinto a simplemente la evolución del material. El material nuevo, como les decía, no es derivativo del caso. El material tardío es derivativo del caso, pero es poco estratégico en el sentido de que son puntos fuertes que salen recién en el último discurso y por lo tanto que van a ser como balanceados menos, que van a ser ponderados con menor intensidad por las personas. La evolución se refiere al desarrollo progresivo de una idea a través de todo el caso de proposición. Y entonces, por ejemplo, si el primer discurso hace un argumento, el segundo discurso le agrega nuevos impactos a este argumento y además lo reconstruye de las refutaciones que hizo oposición, y el tercer discurso desarrolla aún más esa reconstrucción, es decir, como que desarrolla más la discusión que se estaba teniendo en segundos discursos. Ese discurso, o sea, ese contenido no es ni nuevo ni tardío, porque es parte de una derivación progresiva que se dio a lo largo de todo su equipo. Y por esto también es muy importante que tengan buena comunicación de equipo, porque ese material del tercer discurso, uno, les puede ganar el debate, dos, si es que es una evolución natural del material, entonces se va a considerar como simplemente material del tercer discurso. Como les decía, teóricamente sí se puede ganar desde el tercer discurso. Uno puede traer un punto importante que sea al final lo que les da el debate a ustedes como equipo. Sin embargo, es difícil, justamente porque el tercer discurso en general es un discurso que sirve como al que no le pueden dar tanto crédito por el hecho de ser el último discurso. Entonces, tengan ojo, probablemente, por ejemplo, si son oposición y ganaron gracias a su tercer discurso, esto implica una mala estrategia de proposición por el hecho de que ustedes pudieron ganarles con un discurso al que ellos ni siquiera iban a poder responderles. Entonces tengan mucho ojo con eso. Y ahora, como consejo, no cosas de manual, no cosas oficiales. Creo que es importante que el tercer discurso sea muy estructurado, porque creo que el gran problema del tercer discurso tiende a ser que hay mucho contenido. Acaban de ver 4 discursos distintos de 8 minutos, como se han dicho muchas cosas, y por lo tanto tiende a ser simplemente como vomitar refutaciones en vez de darle a la persona jueza como las formas en las que ella tiene que empujar este debate para que ustedes hagan. Lo que yo recomiendo, y esto es personal de Florencia, es hacer es hacer clashes, que son básicamente como contar todo lo que se dijo sobre X tema que se habló en el debate y decir por qué al final tu equipo termina ganando ese tema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el mismo ejemplo que les estaba dando todo este rato sobre vouchers, y hubo toda una discusión respecto de cómo esto afectaba la calidad de la educación, y yo soy oposición, entonces lo que yo haría si fuera tercer discurso diría, haría un clash sobre calidad en específico y diría, lo que se dijo sobre calidad, y fue como proposición dijo X, nosotros respondimos Y, y hacer como un recuento de lo que sucedió y terminar con un balance fuerte de por qué ustedes terminan ganando ese clash. Y a esto me refiero, que tienen que hacer una comparativa y además que tienen que decirle claramente al juez como las razones que debe tomar en cuenta para definir quién ganó ese clash y por qué esas personas que ganaron el clash fueron ustedes. Yo recomiendo mucho terminar como cada clash con ese balance. En el tercer discurso, si es que hubo problemas, por ejemplo, de definiciones en el debate o estas cosas más técnicas, en el tercer discurso ya no deberían estarse conversando. Evidentemente como pueden hacerlo, y en ciertos debates va a suceder probablemente, pero en general esas cosas se tienen que dejar en el segundo discurso porque el tercer discurso ya es muy tarde. Siguiente. No hay más. Perdón, Ricardo. Ando cansado hoy día. El discurso de réplica es, como les decía, el cuarto discurso hecho por
o la primera persona oradora o la segunda persona oradora. No puede ser la tercera persona oradora. Ricardo, tal vez volvamos al diagrama que tiene las caritas felices. La segunda diapo. Ya, ahí. Las últimas dos caritas felices de cada lado, ese es el discurso de réplica. El discurso de réplica, recuerden, dura 4 minutos. Solo lo puede hacer o la primera persona oradora o la segunda persona oradora. Y no hay puntos de información en el discurso de réplica. No los pueden tomar, no los pueden dar. Lo que también es muy, muy importante sobre el discurso de réplica es que no puede haber, y a diferencia del tercer discurso, donde se permitía como esta evolución del material, y donde el material, puede haber material que no sea completamente nuevo, pero que sí sea tardío, en el discurso de réplica no puede haber absolutamente nada en términos de material nuevo. El discurso de réplica, y en esto son muy, muy estrictos, no puede haber material nuevo. El material solamente puede no ser como exactamente lo que dijeron en los casos anteriores, y a esto me refiero como solamente puede ser nuevos ejemplos, nuevos impactos, nuevos encuadres, si es que esos encuadres, esos ejemplos y esos impactos son claramente derivativos del material que vino en los discursos anteriores a ustedes. Y entonces, por ejemplo, si es que ustedes traen un ejemplo que evidentemente sirve para demostrar algo que ustedes ya demostraron durante todo el debate, y que entonces no es material nuevo, en ninguna forma de entenderlo como material nuevo, más allá de que fue algo que no dijo nadie antes, ese material sí es permitido. Igual tengan cuidado, porque muchas veces que es nuevo queda a criterio de la persona jueza, y entonces yo creo que es mejor irse por la segura y simplemente como no traer absolutamente nada de material nuevo. Y entonces, si es que no puedo traer absolutamente nada de material nuevo, ¿cuál es la gracia del discurso de réplica y por qué existe? El discurso de réplica, yo creo que la mejor forma de explicarlo, y creo que también esto es lo que lo hace complejo, porque yo no creo que sea fácil, yo creo que es el discurso más difícil de dar en este formato. El discurso de réplica es esencialmente como si ustedes estuvieran juzgando el debate, pero como de una forma en que ustedes están haciendo que su equipo gane. Están tratando de hacer que su equipo gane. Entonces, básicamente imagínense este discurso como una persona jueza que está claramente abanderada por uno de los equipos y claramente quiere convencer a todo el mundo de que ese equipo ganó. Ese tiene que ser su discurso. Y entonces esto implica como tomar el debate, la forma en la que sucedió el debate en términos amplios, como el debate holísticamente, y en base a eso hacer un análisis de por qué ustedes terminaron ganando de por qué ustedes terminaron ganando el debate. Y este análisis como claramente incluye como nuevas formas de ponderar, decirle al juez cómo debe ponderar y todas esas cosas. ¿Cómo se distingue el discurso de réplica del tercer discurso? Entendiendo que el tercer discurso, uno, tampoco puede traer contenido completamente nuevo, y dos, también tiene que hacer esta pega de cómo ponderar y cerrar el debate de una forma en la que al juez le quede más o menos claro por qué ganó proposición u oposición dependiendo del caso. El discurso el tercer discurso es en sí mismo mucho más refutativo. El tercer discurso responde directamente a lo que ha dicho el otro equipo. Si es que estamos hablando del tercer discurso de proposición, el tercer discurso de proposición responde directamente a lo que dijo segundo oposición. Piensen que en muchos casos segundo opo presenta nuevos argumentos, y entonces esa refutación recién llega en tercer discurso. No hay otra forma de traer esa. Y claramente esa refutación luego también respondía por oposición, y solamente puede ser respondida en ese discurso de oposición. Y entonces claramente como si existe uno cierto nivel de contenido nuevo, pero dos, existen refutaciones directas al otro caso. En cambio, el discurso de réplica funciona de una forma mucho más de análisis y también de no... Y la forma en la que yo tiendo a explicar esto es, hay dos partes en el debate. Hay una parte donde discuten sobre la moción. Discuten si la moción es buena o mala, discuten si la moción debería aprobarse o rechazarse, etcétera, etcétera. Y los argumentos que ustedes están dando es por qué X es bueno, por qué X debería ser lamentado, por qué nos oponemos a X, etcétera, etcétera. Sus argumentos son para probar esa premisa.
En el discurso de réplica, en cambio, ustedes están probando algo distinto. A ustedes ya no les interesa probar que X es lamentable, que hay que oponerse a X, que deberíamos aplicar X política pública. Lo que ustedes están tratando de probar en los discursos de réplica es que ustedes ganaron el debate. Y entonces, la forma en la que a mí me ayuda mucho pensarlo es pensar que ustedes lo que están haciendo es hacer argumentos para probar la premisa de proposición ganó el debate. Oposición ganó el debate, dependiendo de en qué equipo estén, claramente. Y entonces, ustedes como hacen argumentos mirando a eso, y naturalmente, como en la premisa básica de lo que ustedes están tratando de probar cambia, no les debería salir contenido nuevo, porque su premisa no es sobre el tema, la moción del debate. Lo que ustedes están tratando de probar no es la moción del debate, y entonces no les sirve de nada traer contenido nuevo. Lo que ustedes, y el material con el que ustedes están trabajando es con lo que ocurrió en el debate, porque lo que ustedes quieren demostrar es cómo ustedes ganaron el debate. Y entonces los, entre comillas, argumentos que van a presentar en los discursos de réplica es simplemente tomando lo que pasó en el debate y formulándolo de una forma en la que le estén dando a la persona jueza una razón para que ésta les diga a ustedes, evidentemente proposición ganó el debate, evidentemente oposición ganó el debate. Y una vez que empiezan a pensarlo así, uno, no les debería salir contenido nuevo como naturalmente, ni siquiera deberían preocuparse de que estén trayendo contenido nuevo. Y dos, van a ver que que sus discursos de réplica son discursos mucho más fuertes. Tengan en consideración, y esto también para que no se mire en menos a los discursos de réplica, que estos, como ustedes pueden, en teoría, ganar un debate desde un discurso de réplica. Un discurso de réplica puede ser decisivo si es que el debate está muy peleado y está muy cercano hasta los terceros discursos, y entonces tengan en consideración lo importante que puede llegar a ser ese tipo de discurso. Esos son temas con los roles en general y la forma en la que opera el formato de World School. Ahora, igual quiero hacer quiero hacer dos por ahora, si se me ocurre otra, serán más. Otras dos cosas importantes del formato que puede que no conozcan, especialmente si es que, no sé, son un equipo que está recién, como que es la primera vez que están debatiendo o algo así. Uno, sobre puntos de información. Si es que ustedes ya han estado en debate tanto tiempo, probablemente esto es algo que conocen. Si no, evidentemente no. Así que voy a decir cosas generales sobre los puntos de información. Uno es lo que les decía antes. Los puntos de información solamente se pueden dar desde el minuto 1 al minuto 7. Esto quiere decir que entre el segundo 0 y el segundo 59 no pueden dar ni tomar puntos de información, y que desde el minuto 7 con un segundo hasta el 8 no pueden dar y tomar puntos de información. La forma en la que se cuenta el tiempo también les da 15 segundos protegidos. Esto quiere decir que a los 8 minutos les van a avisar, probablemente suene una campanita que les diga llegaste a tu tiempo límite, y luego van a poder cerrar su caso en 15 segundos. Todo lo que ya después de esos 15 segundos no cuenta. Ya, entonces, solo se pueden tomar y dar puntos de información entre el 1 y el 7. En general, como recomendar al opuesto. No sé cuál es la palabra, pero les sugerimos fuertemente que no traten de como decir en su discurso de qué minuto a qué minuto van a dar van a tomar puntos de información. En general, los equipos siempre, mientras sea entre el minuto 1 y el 7, pueden dar puntos de información. Ustedes no tienen la obligación de responder todos los puntos de información, ustedes controlan su discurso, pero en general les sugerimos no decir como solamente voy a tomar puntos de información desde el minuto 5, por ejemplo, que es algo que como que igual es común verlo. Entonces no lo hagan. Los puntos de información, varias reglas sobre ellos. Uno, la persona oradora, la persona que esté dando el discurso, controla los puntos de información. Y entonces, si es que la persona oradora les como los calla, entre comillas, y les dice que ya entendió su punto, entonces ustedes como deben dejar de dar el punto de información. De todas formas, las personas jueces tienen en consideración que ustedes tienen el tiempo suficiente, en general son 15 segundos, para dar su punto de información, y que como que la persona que está hablando les puede callar, pero la idea del punto de información tiene que haber sido transmitida antes, entera,
para que la persona las pueda callar. Y entonces, en este sentido, la persona ahora solamente puede decirles que ya entendió su punto cuando efectivamente haya entendido su punto, porque ustedes alcanzaron a desarrollar la idea en su totalidad. Si dicen 2 palabras y los callan, entonces, como evidentemente, como pueden seguir desarrollando el punto, básicamente. En general, también se sugiere fuertemente que no hagan barracking. Barracking es hacer muchos puntos de información al punto donde distraiga a la persona que está hablando. ¿Significa esto que tienen que dar solamente un punto de información en todo el discurso? No. ¿Significa esto que pueden dar 20 puntos de información en un discurso? No. Sean razonables, en general se sugiere que haya un espacio entre el tiempo que dan puntos de información de entre 20 y 30 segundos entre puntos de información para que no sea como constantemente estar dando puntos de información. Si es que dan un punto de información y en ese punto de información hacen más de una pregunta, la persona ahora puede decidir solamente responder la primera pregunta e ignorar completamente la segunda pregunta y esto no afecta a esa persona. Alguien preguntó cuántos puntos es obligatorio dar y tomar. En general, obligatorio, 1. Se sugiere entre 2 y 3, fuertemente. Pero no les va a bajar puntos, al menos, como solo les van a bajar puntos probablemente si es que no toman puntos de información. Así que traten de tomarlos entre 2 y 3, pero 1 también está bien. Y lo otro que les quería decir era sobre la forma en la que funciona como los tipos de emociones en términos de preparadas e impromptus y el tiempo de preparación. Hay dos tipos de emociones, las preparadas y las impromptus. Las preparadas tienen la gracia de que ustedes las preparen con anticipación. Ya sacamos, asumo que ya le mandamos a todos los equipos las emociones, sí, ya salieron en el lista. Ustedes ya tienen las emociones preparadas, que hicimos desde el equipo de adjudicación. Ustedes tienen hasta el día que se hace debate para investigar, preparar sus casos, prepararlo, como entrenar, todas las cosas que quieran. Y entonces la forma en la que sucede, cuando llegue el momento de tener esos debates, la forma en la que va a suceder es que probablemente vayamos a dar anuncios y digamos equipos a sala y parta el debate como apenas entren todos los equipos a sala. Nada más. También hay mociones impromptu, que son mociones que nosotros les vamos a dar ahí mismo. Ustedes van a tener cierto tiempo, que Ricardo va a confirmar bien por el chat probablemente, porque yo me pierdo con cuánto tiempo es, porque en todos los formatos hay distintos tiempos. Tienen cierto tiempo definido para preparar esa moción y luego de ese tiempo definido se debate. Las rondas que van a ser preparadas son, si no me equivoco, es ronda 2, ronda 4 y ahí después del break me confundo. Pero las rondas en las que van a estar todos ustedes, ronda 2 y ronda 4 son rondas preparadas, ronda 1 y ronda 3 son rondas impromptu, lo que implica también evidentemente que estas rondas toman más tiempo. Porque tienen que contar dentro del tiempo de lo que va como como el tiempo que cuenta en el debate, también tienen que considerar el hecho de que como hay tiempo de preparación. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Si es que tienen alguna duda, díganmela. Estoy tratando de mirar el chat. 50 minutos. Cuarto y semis, bacán. Rondas 2 y 4, cuarto y semis son preparadas, las demás rondas son impromptu. Si no hay preguntas, eso sería todo. Ojalá les haya quedado muy claro. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Como no hay preguntas, todas las preguntas son válidas y todas las preguntas las puedo responder, en teoría. Así que pregunten con confianza si es que algo les complica. Y si no, lo dejamos hasta acá. El capitán del equipo puede ayudar en los 50 minutos de preparación antes de la ronda impromptu. Ricardo, ¿hay respuesta sobre eso? Sí puede. Esa es la respuesta.
Sí, con los puntos de información por chat, entendiendo, como no hay nada específico que tengan que decir, pueden decir punto, pueden decir hoy, pueden decir sobre eso, cualquier cosa, entendiendo que son solo 2 equipos, además, como el punto de información solamente puede venir del equipo contrario, así que es suficiente que pongan solamente point, no tienen que decir nada. No se puede poner el tema del punto. La forma en la que se va a puntuar el torneo, si no me equivoco, va a ser a través de la tabla de Varsovia, que si la googlean le sale el tiro. Así que todas esas cosas de como, si es que se pueden poner 0,5, etcétera, etcétera, lo pueden revisar bien ahí. Sí, esa misma. La persona oradora corta un point porque está muy desordenado o se está alargando mucho sin que la persona haya dado la idea del point. Se puede. La forma en la que funciona eso es que ustedes, como persona que está dando un point, tienen 15 segundos para dar la idea del point. Esto no implica que como tengan que ponerse un reloj que les diga cuándo llegaron a los 15 segundos y se tienen que callar. En teoría pueden durar más, pero desde los 15 segundos la persona oradora puede cortar el point. Y esto es independiente de si es que llegaron a la idea central, etcétera, etcétera, porque las reglas entienden que a los 15 segundos ya debiste haber llegado a la idea de tu point, y si es que no, es porque estás como no haciendo un pollo, haciendo un pollo muy malo. Entonces, en general, se entiende así. Entonces, la respuesta directamente es, después de los 15 segundos, pueden cortar en cualquier minuto, incluso si es que no se haya dado la idea. Antes de eso, solamente pueden cortar desde que se dé la idea. Los horarios están subidos en el Instagram para que los revisen bien. Me dejaron de salir personas tipeando en el chat, así que tiendo a asumir que no hay más preguntas. Si tienen alguna pregunta, hay alguien más de